También ese mismo tipo de cosas también yo creo que te haría cuestionar, oye, en realidad quizás en algo tan básico como el pantalón que estoy utilizando, que no me gusta, me carga, ¿lo estaré replicando en mi día a día en otro tipo de cosas? ¿Estaré trabajando en un trabajo que no me gusta solamente porque me paga? Nos encontramos nuevamente con Juan Paulo y nos juntamos a poder conversar sobre la estética que tengo personalmente en el mundo del tatuaje y cómo lo hemos podido desarrollar. Así que para mí es una actividad bastante interesante porque la verdad que no sé muy bien a qué es lo que me voy a enfrentar, pero hemos decidido poder tener este espacio para poder compartir mi experiencia en este punto. Así que, ¿qué tal, Juan Paulo? Feliz nuevamente por estar acá. No, muchas gracias también por querer contar tu experiencia, ya que tú eres una persona que está muy ligada como al mundo del arte, al mundo de la estética, del estilo. Y sobre todo tener tu relato como siendo hombre, pensando en que, como hemos hablado incluso nosotros dos en otras ocasiones, como investigación han documentado que la experiencia de lo masculino con la estética ha tenido ciertas tensiones, porque la masculinidad muchas veces va a estar como en una negociación permanente de qué significa ser hombre. Entonces creo que tener tu relato puede ser súper interesante en cómo tú vas dialogando con tu estética y con tu ropa. Ah, claro. Bueno, y también poner en contexto de que creo que te lo había comentado en algún momento, de cómo también existe esta marginalidad a querer vestirse diferente o tener una pequeña estética. Sí. Es como que hacen dudar si es que eres o no hétero. Sí. Entonces también creo que es como... No es algo que para mí sea relevante, pero sí me llama la atención, es como, oye, estás poniendo un poquito más de atención en estas habilidades blandas y es como que ya no eres de la norma o eres homosexual o lo que sea. Hay algunos teóricos que van a plantear, y a través de documentación de hombres tanto en lugares como en Kosovo o Estados Unidos, que la definición de lo masculino un poco es ser lo opuesto a ser mujer. Entonces muchas categorías de género, estereotipos incluso, van a estar asociados que son puramente femeninos o puramente como abocados al cuerpo de una mujer, y que claro, un hombre de verdad tendría que hacer lo opuesto a eso. ¿Y qué características estaban asociadas? Tienen que ver como ciertos estilos de ropa, ciertos colores, ciertas emociones, ciertas expresiones, y por lo tanto un hombre que quiere llevar el mandato masculino debería evitar como entonces caer en estos estereotipos que han quedado relegados solo a las mujeres, cuando no pertenecen ni a hombres ni a mujeres como tal. Es algo que nos compete a todos los seres humanos. Claro, como muchas veces nosotros decimos el macho bruto. Exacto, e incluso tú mencionaste esto como de la orientación sexual, porque de hecho muchos hombres van a reportar que el temor a ser confundidos con comillas femenino es que los puedan confundir con ser homosexual, y esto es algo que además está permanentemente en tensión. Claro, igual yo, bueno, no sé si es la temática de hoy día, pero yo le había comentado a Juan Pablo en alguna oportunidad de que si bien es cierto, por tener un poquito de cuidado más exclusivo, como por la presentación personal, muchas veces es como, se viste bien, se viste como gay. Sí. Entonces yo creo que es como, me llama mucho la atención el tema del comentario, de que por lo general venían de hombres, de otros hombres. Sí. Y finalmente es como, ¿qué tiene de malo de querer preocuparte un poco más del cómo te ves o el cómo te sientes con lo que estás vistiendo también? Entonces también sigue siendo una forma de comunicar también. Total, y de hecho los hombres tienden a ser los que van a como evaluar permanentemente a otros hombres y los que van a certificar, por decirlo de alguna manera, quién está cumpliendo el mandato. Entonces es un mandato que es difícil de mantener y muy fácil de perder, y que está lleno de un montón de estereotipos, prejuicios y cosas que van nuevamente achicando la experiencia masculina, más que permitiéndola ampliar. Y en este sentido, bueno, aquí hay algunas preguntas que me fui anotando que me gustaría poder compartirlas. Primero, si hay elementos de tu estética que sientes que hablan de ti, incluso antes de que tú digas alguna palabra. Sí, yo creo que de todas maneras, o sea, tengo que decir también de que en este sentido poder haber construido la estética también fue como el tema de poder tener un parámetro. Uh-huh. En algún momento empecé a compartir con mi amiga la Connie de 108, uh-huh. Y ella, sin comentarme mucho, pero solamente por entender cosas de las que hablaba, por ciertas sensibilidades, creo que gracias a ella logré entender cierta sensibilidad que podrías tener con distintos elementos que forman parte de la estética. Tales como, ejemplo, no sé, tienes un típico pantalón caqui, que es el pantalón de barrio alto, pero el mismo hecho de que quizás no fuera de una lona dura y que fuera de una tela como un poquito más flexible, también te da una sensibilidad que tiene que ver con libertad. Entonces, como, oye, quiero intencionar esto para que efectivamente me quiero sentir más libre, por mi contexto de también trabajo en un mundo mucho más artístico y tampoco quiero verme como tan formalizado propiamente tal, porque no es algo que a mí me represente. Entonces, poder compartir eso desde el mundo mucho más creativo
es parte de una elección, porque finalmente si tengo ambos pantalones, que efectivamente tengo ambos, hay días que quiero usar uno y hay días que quiero usar otro, según cómo me perciba en ese momento dado. Entonces son elecciones que uno puede ir intencionando también. Pero para poder tener esa conciencia tienes que tener la posibilidad de poder experimentar ambos casos, ¿cachai? Es como en el cotidiano otro tipo de cosas, es como puedes tener un mismo pantalón, pero el mismo hecho de que tengas el mismo pantalón en quizás 2 tallas más arriba, la estética es totalmente distinta y es el mismo pantalón. De hecho, noto que te vas preguntando harto respecto a cómo te quieres sentir, quién eres tú. Entonces, la ropa puede ser un punto de encuentro donde también te está contando algo. Como si quiero como empezar a usar esta estética, bueno, ¿qué me está contando sobre qué estoy necesitando ahora y con qué me quiero vincular o qué quiero explorar de mí? No, de todas maneras. Bueno, así como en mi experiencia de él, el otro día pensaba de que muchas de las cosas que uso en el cotidiano, por lo general, no sé, este accesorio, uno de los que más me gusta, que él mismo me había preguntado antes. Sí, me encantó. Si bien es cierto, lo uso porque es lindo y porque también acompaña el tema de utilizar los pañuelos. Lo uso en realidad más que todo porque me lo regaló una amiga bien querida. Entonces es como, qué genial de que ella, que lo hizo con sus manos, lo hizo pensando para mí, pueda llevar una parte de ella conmigo a pesar de que no pueda compartir en el cotidiano con ella. Entonces es como una forma de que ella pase de estar conmigo a estar dentro de mí. Entonces cada vez es como, oye, qué bacán, puedo tener una parte de ella en conjunto conmigo, independiente de las condiciones del día a día que no podamos compartir. Y yo creo que muchas veces tanto como con la estética como con los símbolos, que es donde también nos podemos acompañar con los tatuajes, es que también es como poder tener un relato, que si bien es cierto esto no es permanente versus un tatuaje, pero también nos permite decir algo, también nos permite recordar algo y también nos permite manifestarnos de una manera que nos hace estar completamente felices o agradecidos con las cosas que vamos construyendo también. De hecho, ahí tú agregas un elemento que me parece muy valioso, como la estética también puede ser un lugar de encuentro con los afectos, con los vínculos, como también te permite conectar con lo que esta relación en tu vida significa incluso. No, de todas maneras. Y bueno, sé que te lo había comentado en otro momento por tocar otro punto. Sí. Ejemplo, tenemos esta marca de ropa, True Tilted, que está inspirada en la cultura del tatuaje tradicional. Cuando hago esto, uno, le pongo un nombre porque no quería que las poleras dijeran Alex Silva, por una cuestión práctica. Me gustaría decirte algo mucho más épico, pero era como, en realidad, weón, no quiero que tenga... que sea como polera de staff, quiero que sea algo neutral y que finalmente todos podamos coincidir en ese espacio para poder compartirlo. Pero algo muy genial que también tiene es que conectábamos gráfica o isotipo, por así decirlo, un lenguaje más técnico, con logotipo, letras. Entonces finalmente era poder conectar una palabra con algo que me pudiese transmitir. Y eso es algo que nosotros podemos ver mucho en la ropa deportiva, que finalmente siempre te manifiestan así como el tipo del héroe, pero de pronto es muy loco que una palabra, por mínima que sea, efectivamente te puede transmitir a una forma de sentirte en tu día a día. Tengo una polera ejemplo que dice inquebrantable en conjunto con una pantera, y si tú te la pones, efectivamente es como, weón, tengo puesta mi armadura para el día de hoy. Sí, ahí conectaba incluso con lo que Adam Igalinsky, uno de los primeros como investigadores respecto al vestuario y la psicología, planteaban que cómo incluso la ropa puede tener el potencial o la capacidad de modificar el cómo yo me percibo y cómo yo voy a actitudinalmente aparecer en el mundo. Y en esta misma dirección creo que, claro, uno va dotando de ciertas cualidades a la prenda para que esa prenda active ciertas maneras de aparecer en el mundo. Creo que tú documentas ahí muy bien lo que Adam y Galinsky intentaron también como demostrar a través de sus investigaciones. No, está genial. Bueno, obviamente que yo lo hice quizás de una manera mucho más intuitiva. Total. Y mediante la práctica y la reflexión de los procesos que vamos haciendo, pero también siento de que la posibilidad de poder, que mencioné anteriormente, la posibilidad de poder tener un parámetro y un rango de que tú puedas comparar y hacerlo de manera consciente nos ayuda mucho también a hacernos la pregunta. Entonces es un recordatorio constante, quizás que puede ser algo muy superficial, de que es lo mismo que hablábamos antes, que es como la ropa deportiva siempre está pensada en que sea funcional, que nos sirva, que nos ayude, pero también nos puede conectar como con cosas más emocionales, y eso también es como parte de cómo nos hace sentir. Claro, incluso de nuevo yo creo que tú retomas algo como preguntarte, volver a ti, como que la ropa y la prenda no quede por sí sola solo porque existe, sino como cuál es mi relación con ella, como qué me quiere contar, por qué a mí me gusta esto, por qué yo decidí este tipo de palabra o este tipo de relación como con este tipo de material, con este tipo de color, con este tipo de textura. Yo creo que nunca te vas dejando de preguntar
puede estar ofreciendo, como qué te puede estar contando sobre ti mismo. Y también algo que logro abordar de que cuando hablamos como del mundo de la moda propiamente tal, siempre se suele pensar de que tiende a ser como este carácter mucho más elitista y es como que prácticamente es como que no todas las personas pueden ser parte y muy asociado al lujo también. Y finalmente poder descartar esta opción, que efectivamente obviamente que hay un trabajo de diseñador, hay un trabajo de arte también. Poder acercarnos a que el mundo de la moda efectivamente tiene que ver más como cómo comunicar es una nueva forma también de cómo tú lo puedes experienciar y finalmente no tiene que ver de que una experiencia anule la otra, sino que simplemente son visiones y tú tienes que ver con cuál puedes vivirla de otra manera también. Y si bien es cierto, es un mundo súper desconocido porque no hay tanta información por esto mismo, es como que las personas también le hacen un poco de fricción y se mantienen en lo tradicional, en el sentido de que el jeans recto y el polerón oversize quizás, y no se atreven a utilizar otro tipo de cosas, pero más allá de que sea atrevido o no, tiene que ver con un tema de desconocimiento y también cómo conectan con su cuerpo, porque finalmente, ejemplo, no sé, siempre ponía el ejemplo de mi viejo, mi viejo tiene las piernas súper delgadas y tiene la mansa guata, entonces de pronto, ¿qué es lo que hacía por su generación? Imagínate una persona de sobre 67 y más, para ellos utilizar un pantalón que tuviera otro tipo de fit era como algo totalmente no acorde a lo de su edad. Es como, weón, no soy un lolo, tengo que usar un pantalón recto o un pantalón semipitillo o apretado, etcétera, y no puedo permitirme utilizar lo otro porque van a decir que se cree, ¿cachai? Pero finalmente poder comprender, tomando de ejemplo a mi viejo, es como tener otras opciones y reconocer, oye, ¿sabes qué? Quizás por la contextura de tu cuerpo te conviene tener un pantalón que sea más un loose fit, un pantalón un poquito más ancho, porque esto va a permitir que tu estructura se vea mucho más acorde a tu tronco. Entonces, quizás, si bien es cierto, es una información técnica, el mismo hecho que este caballero se pueda ver y sentir mejor, también tiene un impacto emocional. Y ahí incluso entramos nuevamente, el diálogo con el cuerpo, el diálogo como yo me siento y la invitación a ser honestos, ojalá, y también cómo yo quiero verme, pero cómo eso puede estar en tensión con las expectativas sobre cómo la gente de determinado grupo, determinado espacio cultural o social debería verse, porque ahí tú mencionaste algo que me parece también muy relevante, hay muchas estéticas que parece que vienen predeterminadas y las personas de cierto grupo, cierto espacio deberían mostrarse a través de eso. Y cualquier cosa que salga de ahí, incluso si eso pudiera responder más a mi identidad, puede ser sancionado o cuestionado. Por lo tanto, las personas volverían a un lugar seguro sobre, bueno, así se viste este grupo, así nos vestimos nosotros y punto. Pero puedo dejar de lado un montón de cosas que quizás yo quisiera también responder, cómo yo me siento con mi cuerpo, cómo quiero que aparezca, qué tipo de prendas quiero como conectar respecto a cómo el movimiento, a qué aspectos identitarios o narrativos pueden como contarme ciertos colores, ciertas estructuras, ciertos diseños, ciertos estampados, pero creo que ahí se pierde mucho la posibilidad si es que uno no está en diálogo real, genuino, sobre la propia identidad del propio cuerpo y también de ser críticos en un muy buen sentido de ¿qué me pasa a mí con lo que se espera de mí en términos del vestuario? Como, ¿cuánto yo he cuestionado eso? ¿Cuánto yo he cuestionado lo que viene dado respecto a la ropa al menos? Claro, bueno, y ahí retomando un poquitito lo mismo que mencionas tú, creo que algo súper relevante, obviamente, poder estar conectado con su estética, poder conocer todo este tipo de herramientas, porque dar un ejemplo, una persona de la ignorancia no conocía todas estas herramientas, como bueno, ok, para una persona X necesito un pantalón y es el pantalón, me compro el que esté más económico, pero de repente es loco que de repente el mismo pantalón que tú necesitas vale exactamente lo mismo en la forma que se adecua a tu cuerpo, entonces es un tema de elección, no es un tema de precio. Claro. Entonces ahí vuelvo nuevamente a que tiene que ver con un tema de desconocimiento y en el cómo se van a sentir y bueno, sé que en el mundo del rostro está el mundo del visajismo, pero no es muy lejano también con el tema de los asesores de imágenes y el otro tipo de trabajo que puedan hacer en conjunto, pero poder poner la pregunta sobre la mesa, yo creo que también les permite la posibilidad de poder cuestionarse. Y ahora, obviamente, tú te podrías decir, bueno, pero esto que ustedes están hablando quizás es algo súper elitista porque en realidad yo llego cansado a mi casa y no quiero tener que cuestionarme qué me tengo que poner, ¿cachai? Pero cada uno puede tener la posibilidad de poder elegir efectivamente qué tipo de cosas para uno también son relevantes y que si bien es cierto, puede ser prácticamente que es como, weón, están hablando de ropa, ¿qué importa, cachai? Pero finalmente, si bien es cierto, el cómo te ves no te va a resolver los problemas del día a día,
sí resuelve el cómo tú te sientes, y si tú te sientes mejor, te permite la posibilidad de poder afrontar mejor tu día a día. Entonces yo creo que eso es lo relevante, que nosotros deberíamos poder darle la importancia correspondiente, que finalmente somos seres emocionales, y si nos sentimos mejor por lo complicada que está la vida, bueno, nos vamos a poder enfrentar de mucha mejor manera. De hecho, creo que esto del elitismo que tú traes, creo que es importante no negarlo. Siempre, incluso el acceso a ciertas prendas puede ser muy limitado, pero algo que yo trabajo muchas veces con personas que he acompañado es, bueno, incluso es interesante las prendas que quizás te gustaría comprar o que incluso no están en nuestro país o es muy difícil que lleguen, pero también ahí hay un diálogo simbólico. ¿Y por qué te gusta esa prenda? ¿Qué me viene a contar de mí? Si yo pudiera como trasladar eso a alguna alternativa, ¿cómo lo podríamos construir en un modelo diferente para poder acercarme al símbolo de... Porque algo me está contando a mí eso, como cómo llegué a que esa prenda me gustaría o no tengo tiempo, pero de repente son preguntas pequeñas las que pueden permitir y favorecer que las personas entren en diálogo con este aspecto de su vida. Porque también da la posibilidad y facilita muchas veces que uno sea curioso, y cuando uno es curioso más comprende quién es y cómo quiere verse y cómo quiere estar en el mundo y qué cosas me hacen sentirme más seguro, más segura para poder desplegarme en un mundo que está acá, es más caótico y complejo. Claro, bueno, y algo que tú también mencionas que creo súper relevante es la posibilidad de poder mantenernos curiosos frente a cualquier situación particular de la vida. O sea, el día de hoy estamos hablando de ropa, pero lo de la misma ropa también te comenté otro tipo de cosas. Es como ejemplo, yo te contaba la historia de este emprendedor, que es de una amiga, pero yo después de darte un ejemplo en base a esto, yo también te puedo contar una historia de mi amiga, y a lo mejor el día de mañana vamos terminando de hablar de todo lo espiritual que es ella, y entraríamos a hablar del mundo de la espiritualidad, y eso nos hace conectar de una manera distinta. Exacto, como que permite un punto de partida. La ropa es un muy buen punto de partida donde si de verdad uno se detiene a preguntarse por qué me gusta lo que me gusta, cómo llegué a esto, o incluso me doy cuenta que no me gusta, bueno, y cómo llegué a tener prendas que no me gustan y por qué las sigo usando, como de verdad es un punto como muy bonito en lo simbólico que viene como a remover y a remecer en la vida de las personas. Bueno, y también lo mismo que mencionas, como que finalmente es como, bueno, utilizo esto porque no tengo otra opción quizás, que puede ser. Pero de pronto si tú dices, bueno, efectivamente lo quiero elegir, y también ese mismo tipo de cosas también yo creo que te haría cuestionar, oye, en realidad quizás en algo tan básico como el pantalón que estoy utilizando, que no me gusta, me carga, ¿lo estaré replicando en mi día a día en otro tipo de cosas? ¿Estaré trabajando en un trabajo que no me gusta solamente porque me paga? Y eso creo que es lo bonito, como, y si esta pregunta la voy ampliando, la llevo para y la traslado, como, ¿con qué me voy a encontrar? Incluso hay prendas que, por motivos diferentes, las personas tampoco se atreven a usarlos fuera de la casa, porque puede ser amenazante, es peligroso, me da vergüenza, pero también el encuentro con la prenda, con la estética, también puede estar en el diálogo más íntimo, y ahí también te está contando algo y también es valioso y es precioso el análisis que uno puede rescatar. Me acuerdo incluso de una persona que tenía un pañuelo rojo, que le daba mucha vergüenza, sentía que era demasiado. Pero ya usarlo en su casa, ya le activaba ciertos recursos, ciertas ideas, ciertas sensaciones, que ya eso por sí solo era suficiente, incluso. Pensar en el vestuario no solamente como algo visible, también puede ser algo súper íntimo. De todas maneras, de hecho cuando tú me comentas de este tipo de cosas que son un poquito más íntimas, también conecto con la vulnerabilidad y también conecto con los tatuajes, que finalmente creo que te lo había comentado en algún punto, de que muchas veces la respuesta más común a ¿por qué te hiciste ese tatuaje? Es porque me gusta. Es como ya, ok, sí, entiendo que te puede ser que te guste, pero cuando tú le haces doble clic es como, bueno, pero ¿por qué te gusta? Y es como que ahí es como, claro, el por qué me gusta es mucho más sencillo, porque finalmente no quieren abrir la puerta a la vulnerabilidad y contarte un poquito más de por qué tuviste esa elección que es permanente y finalmente tienes el miedo a ser juzgado. Es como, bueno, para mí esto es algo súper valioso, pero no quiero que me digan, bueno, tu decisión es una mierda, ¿cachai? Entonces yo creo que tiene un poquitito que ver con eso también, pero obviamente que cada uno elige su tribu y efectivamente hay algunas personas que va a decir porque me gusta y otras personas con las cuales tú vayas a poder conectar de una manera un poquito más profunda, pero yo creo que lo importante de esto es poder tener la posibilidad de poder compartirlo, en el sentido de que comunicarnos es distinto que conectarnos. Entonces, en medida que nosotros podamos ejercerlo como un músculo y poder realizarlo cada vez mejor, nos permite poder
ampliarnos, conocer la experiencia de las otras personas, y es algo que en estos momentos está como no arraigado en nuestra sociedad actual. Entonces poder tener conversaciones muy profundas con sus amigos o cercanos o familia incluso es algo casi que exclusivo, o sea, en realidad es muy poco común que suceda. De hecho, pensar en una palabra que tú usaste, como si yo planteara la pregunta cómo conectar con mi ropa, como qué cosas aparecerían ahí, más que solo cómo me pongo ropa, como qué pasa si yo conecto con mi ropa, y si conecto incluso como con la ropa del otro, desde la curiosidad, no desde el juicio si se ve bien o no, como siendo, nuevamente yo creo que apelar a la curiosidad es algo que las personas pueden como nutrirse de relatos que quizás eran inimaginar tanto de uno como del otro. No, de todas maneras. Y bueno, y también ahí yo creo que existe esta comunicación, es como, bueno, lo que vistes tú también comunicas. Y es como que, bueno, si te quieres ver formal o te quieres ver creativo o te quieres ver de cierta manera, yo creo que también te lo había mencionado, es porque sucede que a lo mejor los más grandes asesinos en serie se visten tan pulcros, ¿cachai? Como que finalmente tú dices, bueno, me quiero ver increíble, lujoso, me quiero ver bien, pero también eso corresponde a un efecto que a lo mejor que tú podrías asociar del narcisismo de personas extremadamente violentas, y tú decís, bueno, ¿dónde conectan estas personas también? Claro, y ahí nuevamente preguntarse, bueno, ¿y cómo yo llegué también a este tipo de estética? Como desde dónde yo la vivo, porque también puede haber algo mucho más como desde el estereotipo que se van asociando a ciertas prendas, pero también hay un factor individual que yo creo que como que nunca debemos perder de vista, y que incluso yo lo veo con personas que acompaño, como ciertos estereotipos hacia ciertas prendas para las personas que acompaño no tienen nada que ver, como incluso aquello que los conecta con esa cualidad apunta como a un elemento muy opuesto a lo que... Pero lo bonito es que si yo lo conozco y sé que para mí tiene ese significado, puedo como activar esas cualidades que la prenda puede como evocar en mí. No, bueno, y tomando eso mismo de referencia que dices tú, el cómo pequeñas decisiones y elecciones en las cosas que utilizo provoca un efecto totalmente distinto. O sea, no sé, pongo de ejemplo, el día de hoy estoy vestido de una X manera, estoy con unos zapatos, pero el día de mañana si me pongo de la misma manera y uso zapatillas, comunico algo totalmente distinto. Sí. O sea, me veo mucho más adolescente, siendo que lo soy. Bueno, aquí somos dos par de adolescentes. Sí. Pero entonces es como poder ser consciente, es como, bueno, qué tipo de cosas quiero hacer, qué tipo de cosas quiero mostrar. Y también ser súper cautivo en este punto de comunicación, de que finalmente yo no soy partidario mucho de que somos lo que tenemos, como que finalmente usamos ropa o nos vestimos de cierta manera, pero no necesariamente en una totalidad comunica quiénes somos, que es como el mismo ejemplo del asesino en serie que se viste increíble y tú podrías decir, bueno, esta es una persona súper intelectual y a lo mejor es una mierda, ¿cachai? Sí. Entonces, yo también conecto con el tema del mundo del personaje de internet. Es como que uno cuando está en internet, tiene una cierta imagen, es algo que uno decide mostrar y es como, bueno, no es un personaje, es una parte de su vida que uno decide y que decide intencionalmente mostrar, y no significa que sea falsa, pero es solamente un fragmento. Exacto. Hay un montón de otras partes. Que en términos junguianos podríamos hablar del concepto de la máscara. La máscara es algo que todos usamos para ir al mundo. Pero el problema no es la máscara. La idea es que podamos ser flexibles en las máscaras, porque nadie puede identificarse solo desde un personaje. Como pensar que la persona que sale en redes sociales es una máscara es una forma muy como empobrecedora de mirar al otro. Si el problema no es la máscara, es entender que las máscaras son como múltiples y que tenemos que ir en un dinamismo como jugando con ellas y apareciendo desde ese lugar. Y esto que tú planteas creo que también cruza con hartos temas como quién usa la prenda, cuáles son los estereotipos asociados, porque aquí podemos empezar ya a meternos como raza, género, teorías decoloniales, de cómo se entiende la estética según el cuerpo que también habita determinada estética. Por ejemplo, cómo las mujeres afro en Estados Unidos, solo su cabello está asociado como a características que en un hombre blanco serían súper bien vistas, como liderazgo, seguridad, pero en ellas son vistas como rebeldes, conflictivas, y muchas de ellas incluso alisan sus cabellos o usan una estética muy alejada de lo que les interesa, solo para no activar estos estereotipos alrededor que hay del cabello afro. No, bueno, y tomando de referencia este ejemplo que tú me dices, que es algo que te comentaba previo al ingreso a las cámaras, que con mi amigo Seba Campos, el mismo chico del mundo del running, uno de nuestros mayores temores al haber hecho este proyecto, que hicimos un proyecto de unas pañoletas, que era algo un poco disruptivo para nosotros, en el sentido, uno, de que involucraba colores, tenía rojo.
tenía diseño, en el sentido de que tenía unas ilustraciones. Y en un mundo tan tradicional como el arte de correr, que finalmente carga una historia que es todo homogéneo, no sabes cómo va a funcionar. Sí. Entonces, como que lo mismo que me decías tú anteriormente, es como, bueno, ellos tratan de mantener como su historia de mantenerse pulcros, ¿cachai? Sí. Es como, ojalá todo negro, o todo azul, o todo gris. Claro. Y como que poder marcar algo un poquito más disruptivo también les pone la pregunta, oye, igual puedo probar, oye, igual me puedo sentir de esta otra manera. Y que incluso la pregunta es, ¿y por qué esto no estaba apareciendo tan bien? Como, y alguien se lo había cuestionado, como, ¿cómo se llegó a instalar? Bueno, ahí hay varias teorías que conversamos hace un rato, pero justo me estaba acordando que incluso los colores o la psicología del color muchas veces se ha tratado de universalizar, pero sin embargo cada color va a tomar como una interpretación o un significado distinto a partir del contexto. Y muchas veces el color rojo, aprovechando este dato, en el mundo deportivo ha estado más vinculado como a personas que pueden como esforzarse más, como que se conectan con algo mucho más... O al peligro, o a la pasión. Exacto, como más enérgico, que en otros contextos el mismo color podría tener como, por ejemplo, una prueba. El color rojo, como las personas se sienten más nerviosas porque está vinculado a lo negativo, sí, al rechazo, como la mala nota al profe. Pero como en el contexto deportivo tiene significado, hasta ahora lo que se ha ido como documentando, mucho más vinculado a lo enérgico. Entonces creo que es interesante que además usen el color rojo en un contexto deportivo. No, está genial. Creo que le va a dar un muy buen énfasis. No, está perfecto, amigo. Cuéntame más o menos, ¿qué otras preguntas teníamos? Sé que tenías preparado un montón de preguntas. Tengo varias, pero voy a ir escogiendo algunas que van conectando mejor con esta información. Y creo que aprovechando el tema de las redes sociales, una de las preguntas que me gustaría como plantear tiene que ver un poco como con la fotografía y poder mirarse a través de la historia. Como si hay alguna versión de ti mismo que puedas reconocer mirando tus fotos, tus videos, y en la forma en la que te vestías o los tatuajes que tenías, había algo que... te va pasando al poder como mirarte en ese tipo como de detalles, de relatos que son más estéticos sobre quién eres y quién eres, como quién eras en ese momento y quién eres hoy. Claro, o sea, hay una historia muy bacán que creo que te la había comentado en algún momento, que obviamente que tiene que ver cómo cada uno va construyendo su identidad. O sea, el día de hoy, aquí contigo en esta entrevista, se te presenta un tatuador y no estoy haciendo ningún tatuaje. Entonces, Exacto. como finalmente yo como tatuador, duermo como tatuador o como artista, ¿cachai? Y finalmente aquí no estoy haciendo ninguna plasticidad. Entonces yo creo que eso también es como súper genial poder tenerlo claro de que efectivamente uno construye, o no un personaje, pero sí construye su identidad en base a las cosas que para uno son relevantes también. Y por tomar algún contexto, te lo voy a contar con un tatuaje. Cuando era pequeño, me recuerdo que 12, 13 años, ¿cómo ahora sí? Como a los 13 años me hice un par de tatuajes muy chicos, me acompañó mi vieja y todo. Y recuerdo que me tatué la típica telaraña en el codo. Y en primera instancia me lo tatué simplemente como la clásica pregunta, ¿por qué me gusta? Y después con el pasar del tiempo, claro, me llega la pregunta, weón, ¿por qué me tatué esto tan chico? Finalmente es un tatuaje súper común, como que a lo mejor no tiene un significado mucho más grande que eso, pero también responde a de que en toda esa etapa de mi vida, hasta prácticamente como los 30, de manera activa y constante, participé en el mundo de la escena del hardcore, que es el mundo de la música. Y en los recitales era el tatuaje más común que uno veía, es como que tenía tu amigo y tenía tatuajes de la araña en el codo, entonces también responde a querer ser parte del grupo, tener ese sentido identitario con tus colegas o compañeros que están compartiendo un espacio en común, y entonces ese tatuaje que uno inconscientemente se hizo por gusto, tiene un significado mucho más profundo en la estética, que finalmente también te adecua o acompaña en esa etapa dada. Entonces ahora, cada vez que miro ese tatuaje, es como, esto me recuerda a una etapa de mi vida que me dediqué al mundo del hardcore, que tocaba la guitarra en una banda que era relativamente conocida en su ambiente y que hacíamos cosas para difundir ideas, ¿cachai? Entonces eso es algo totalmente gratificante de poder ver y de poder recordar. Y obviamente que va evolucionando. Ahora, claro, obviamente tengo cosas en el día a día que yo sí o sí me considero como del mundo del hardcore punk, pero lo voy alimentando de otra manera. Que creo que también te lo había mencionado, es como, bueno... tengo tatuado vegan en la cara. Para mí en algún momento eso era muy revolucionario, y me acuerdo que en alguna experiencia cuando fui a Europa, que también esto es parte de una estética,
me preguntaron, weón, ¿por qué tienes tatuado vegan acá? Y era como, claro, en Europa es tan común ser vegano que no tiene ni un sentido. Es como que te Claro, tatuara ahí omnívoro. Es como, bueno, ¿a qué le importa, cachai? claro. Pero en Sudamérica es Sí, revolucionario porque es total. algo que obviamente tiene un contexto mucho más político que lo que Exacto. tiene allá, que finalmente es una alimentación saludable o le tratas de buscar el beneficio comer vegano Sí. o no tanto por el tema de los animales. Que bueno, igual independiente de las formas por las cuales puedas hacerlo, cada uno puede elegir. Claro, me gusta esto último que traes porque también vamos viendo cómo un símbolo, una estética es situada, es contextual y cómo el contexto va a cambiar muchas veces la pregunta, los significados asociados. Y algo que tú planteaste también sobre este tatuaje, esta telaraña, también remonta a que el sentido de pertenencia también es un significado y hay una profundidad. E incluso si el significado no es profundo, también es válido. Yo creo que es importante como hay significados más superficiales que también son valiosos y hay significados que son tremendamente profundos y complejos y que también son valiosos. Creo que es un espectro que no hay que desmerecer ni uno ni el otro. Las personas somos profundas y también somos tremendamente superficiales. Y ambos espacios es importante poder habitarlos. Ambos nos van a nutrir muchísimo. No, de todas maneras. Yo soy partidario de ambos casos. E incluso, retomando el tema de los Sí, tatuajes, yo creo que los motivos por los cuales las personas se tatúan obviamente son súper personales y tatuarse por un duelo es tan total. valioso como tatuarse por recreativo. O sea, Sí, de hecho yo total. tengo muchas personas que se van a tatuar mes a mes, solamente que es como, weón, este es el momento que le pongo el modo avión al teléfono y me permite poder estar contigo sintiendo el dolor, compartir y es como casi mi momento de spa. Es como, weón, estoy ocupado, no puedo contestar el teléfono. Ahí me preguntaba si incluso estas personas como que quieren como documentar que ha sido significativo este mes de sus historias, de su vida, porque me imagino que también algo como relacionado a algo importante o incluso que van a querer dejar como plasmado en su piel. Sí, no, de todas maneras. O sea, darte un ejemplo, responde a relato, pero también como mencionaba antes, también hay otros casos que responde a recreación. Sí. Y no tiene, ningún motivo es mejor que el otro, como que No, depende de los absoluto. contextos de cada las personas, Eso. porque existen un montón de personas y todos Sí, tienen motivos y incentivos distintos. sí, El problema yo creo que tiene que ver cuando existe esa superioridad moral de que tú deberías sí. hacer las cosas por tal y tal motivo porque esta es la forma. Y en realidad no, es como que yo creo que poder reconocer... la validez de la intención del otro nos hace mucho más humanos también. Entonces eso es, tanto en el mundo del arte como en el mundo de la estética o en el mundo de la vestimenta, también hay que saber Sí. comunicarlo. Pero creo que también, Exacto. no sé, por instancias como esta, lo que estamos haciendo hoy día, también aportan un montón Sí, a poder poner el tema en la palestra. Si bien es cierto, no sí, vamos a resolver muchas cosas, pero poder sí, cuestionarnos, yo creo que es lo más importante, sí. nos permite poder volver a la pregunta y decir, bueno, ¿por qué elijo lo que estoy haciendo? Y de hecho creo que incluso las personas vamos a tener lo superficial, lo profundo, como lo complejo, lo meramente como estético sin mayor como grandiosidad que eso, conviviendo todo el tiempo, como las personas tenemos el tatuaje como desde el más simple hasta el más complejo, tenemos una prenda que significa nada a una que significa todo, entonces las personas no vamos a tener un camino que es puro, las personas somos complejas, somos contradictorias y estamos tratando de entender cómo esas contradicciones permanentemente están dialogando con nosotros. Y también poder aceptar de que efectivamente hay prendas que tienen una carga simbólica que es mucho más relevante que la misma prenda. Sí, Entonces, no sé, ejemplo, tengo una compañera que es maratonista y es seca, o sea, ganó Maratón de Santiago, ha corrido en los Juegos sí. Panamericanos. Y me pasó una polera que es una basura, amigo. O sea, está hecha mierda. Si tú, Sí, mira, aquí hay algo muy interesante, de que finalmente si yo te pusiera la polera por sí, precio, yo digo, bueno, esta polera vale 3 lucas en patronato. sí. Pero ella quiere que le haga una intervención de algo que se le deterioró, que sale el nombre del club donde ella participó y que con Sí. esa polera ganó Maratón de Santiago. Mm. Entonces yo digo, bueno, ok, el valor que tiene esto es indescriptible, no es posible numerarlo. Y una última pregunta que me gustaría dejarte y que tiene que ver también como, nuevamente en esto de cómo la ropa o la estética o el tatuaje te está contando permanentemente de ti, si tú has sentido que has cambiado, tu estética ha cambiado porque tú cambiaste o sientes que algunas veces cambiar tu estética también te ayudó a cambiar quién eras. Bueno, es muy loco también esto de que en las pequeñas elecciones uno tiene tan arraigada Sí, su personalidad, su identidad, de que muchas veces actúa desde el temor. Es como que si me pongo esto, no voy a ser yo. mm, Pero volvemos nuevamente al tema de la flexibilidad. sí, Yo creo que el hecho de poder probar, ver cómo te sientes y poder tener un parámetro de que, como, oye, ¿sabéis que en esto me sentí cómodo, en esto me sentí a gusto? Te permite poder experienciarlo y poder sí, probarlo desde esa arista.
Ejemplo, para mí algo muy loco era el hecho desde que comúnmente utilizaba zapatillas y también muy vinculado al mundo del skate. Y, weón, para mí usar zapatos era una cosa impensada, ¿cachai? O sea, te lo digo desde ahí, es como, weón, estoy traicionando mi Wow, escena hardcore punk en el wow. sentido de que yo era un adolescente que me gusta andar en skate y lamentablemente es como una cosa de identidad y que son trabas personales que puede tener Sí, cada uno y es como puedo seguir siendo el mismo chico sí, skater y también puedo en mi cotidiano utilizar los zapatos, ¿cachai? No pasa nada. Y también me siento cómodo y me sí, siento a gusto y también transmito otra cosa y me veo y me eso. siento de otra manera y sin necesidad de perder mi parte idónea de lo que también quiero Eh, transmitir y comunicar. Exacto, porque incluso eh, ahí me preguntaba, bueno, como que ha cambiado en ti, que los zapatos ahora son una posibilidad y que no niega lo otro, incluso el zapato se incluye y se va ampliando como el concepto de ti mismo. No, claro. Bueno, te lo doy el ejemplo del zapato porque Sí. fue lo que para mí era como lo más fuerte en cuanto a cambio, pero también puede Mm, ser un tipo de gorro, no sé, pues este tipo de gorro que son así como gorros redondos de copa sí. alta, como puede ser una boina. O incluso los estilos de tatuaje, como uno ha tenido un estilo y después va cambiando y va agregando otro tipo de tatuarse, como a mí me ha pasado, como me gustaba cierto estilo y ahora hoy me gustan otros estilos de tatuaje y ambos conviven y van ampliándose como sobre cuáles son mis estéticas. Yo creo que, bueno, aquí por ampliarlo el espectro, como que dar un ejemplo, si bien es cierto estamos hablando de estética, algo muy genial también tiene que ver como con el tema de la personalidad y en el cómo pensamos el día de Sí, hoy versus cómo pensamos quizás hace 10 sí, años atrás. Todos vamos evolucionando, todos estamos en constante crecimiento, entonces de seguro yo siempre lo menciono. Yo estoy en constante estudio, estoy en constante crecimiento, entonces de sí, seguro que si lo que te digo hoy día quizás en 2 semanas me dé vergüenza porque a lo mejor decir, pucha, en realidad no es lo que pienso en sí, ese momento, o quizás le haga sí, lo limpio un poquitito y lo pulo un poquitito más como para poder darte un poquito sí, acertado, pero lo que sí estoy claro, que lo que te estoy presentando hoy día es lo mejor que puedo sí, presentar para todos, ¿cachai? sí, Entonces, eso también responde a que todas aquellas personas que sí, efectivamente quieran hacer algo o quieran mostrar algo, que lo disfruten. sí, Como que finalmente no se calienten la cabeza pensando en el qué va a decir el resto o si es que esta decisión va a crucificar mi sí, personalidad a una manera y que si el día de mañana, aquí también entramos con algo psicológico que es bacán, que es con el tema de las contradicciones. sí, Como, ¿por qué no nos permitimos contradecirnos? Es como, lo sí, mismo que te digo yo, es como, weón, tomando el tema de la sí, estética, no voy a usar nunca zapatos porque era como quizá algo que traicionaba mi identidad y ahora me permito usarlos y puedo sí, seguir siendo de la misma manera, no pasa nada. Pero es el valor que les damos a las cosas también. exacto, y permitirnos esa contradicción y también no entrar en categorías de purismo, de verdad que es mucho más aliviante. Incluso la apertura a poder cambiar de opinión o cambiar la forma en la que estoy interpretando un fenómeno o a mí mismo, a partir de nuevos datos que van emergiendo, creo que es una cualidad que nunca debemos perder de vista. De hecho, yo si me planteo cómo he pensado la psicología desde que partía, cómo la pienso hoy, probablemente en unos años más voy a seguir pensándola de manera muy diferente porque van apareciendo nuevos datos que me hacen cambiar la forma también en cómo voy integrando las cosas. Es algo que invito a que nadie pierda, como la capacidad de estar todo el rato pudiendo cambiar de parecer en la medida que aparezcan nuevos datos y nueva información que te interpelen. Bueno, y eso es algo súper bacán como para poder dar el cierre a este Mm, video de que finalmente, imagínate que todas estas conclusiones o reflexiones y sí, preguntas, todos fueron en base a la ropa. sí, Entonces como que la misma ropa también nos permite la posibilidad de poder sí, preguntarnos. Y también forma ser parte de un lenguaje que si muchas veces no lo miras de manera consciente, no te permite poder sacar estas conclusiones y seguir aprendiendo también. total. A mí, en lo personal, entrar por el vestuario me ha ayudado a preguntarme más cosas sobre antropología, filosofía, sociología, psicología. Creo que me ha acercado a muchas personas y terminamos hablando de más cosas que desde el mismo vestuario. Te agradezco profundamente tu honestidad, tu apertura, mostrar aspectos que son también vulnerables de tu historia. Creo que tu forma de narrar y de ser curioso también, espero sea una invitación para que las personas se puedan hacer preguntas en esa dirección, que se pueden como sorprender mucho de quiénes son y de cómo habitan la ropa, incluso si no les gusta lo que están vistiendo, porque también hay una pregunta muy buena ahí, como, ¿qué hace que no me guste? Y cómo llegué a usar ropa que no me gusta. Yo creo que también para hacer la despedida, retomando, me gusta el mundo de las preguntas, pregunta espejo, que finalmente tiene que ver con por qué estoy tolerando o aceptando cosas que no me gustan Mm, finalmente. Yo sí, creo que eso nos va a decir mucho de nosotros, mucho de nuestro entorno también. Entonces, poder reconocerlo y poder indagar sobre ello es lo mismo que mencionábamos en un principio. Es
como efectivamente estoy sacrificando utilizar o consumir algo solamente porque me sirve. ¿Qué está diciendo eso de mí? ¿Soy un materialista? ¿No valoro tanto las otras cosas? ¿O no soy merecedor de algo mucho más grande para mí? Entonces también ahí entraría en el punto de la autoestima. Y yo creo que esa mirada también es muy junguiana, incluso como tú lo planteas, bueno, el símbolo es una capa más superflua. ¿Qué hay detrás del símbolo? ¿Qué me puede como contar ese símbolo más allá de lo evidente y de lo aparente? Entonces, creo que es una pregunta intuitivamente muy junguiana la que hiciste.